atrévase y conteste. ¿Intermedió usted para que el señor Aldama se beneficiase de ese aplazamiento? ¿Sabía usted que el hermano del presidente del gobierno vivía en la Moncloa? Usted no es ningún juez, ¿eh? Vox no es ningún juez. No es normal que un señor viva en Moncloa y tribute en Portugal y usted no se entere y usted pida especial vigilancia para aquellos que quieren sacar algo de dinero vendiendo su viejo sofá en Wallapop. Por supuesto, señor Bravo, persiguiendo a aquellos que defraudan Hacienda. El mismo silencio que usted guarda ahora lo guardaba con mi tronco. ¿Nos acordamos de mi tronco? El señor Ábalos era su tronco, decía usted. Claro, esa es la realidad. Señora ministra, ustedes no paran de exprimir a los españoles fiscalmente. ¿Cuándo van a parar? Según las últimas noticias publicadas, con las subidas fiscales del año 24, recaudaron ustedes todo lo que esperaban recaudar para el año 25 en tan solo 7 meses. Así de explotadores son ustedes de los españoles. Pero es que esto se produce además en un contexto muy negativo. En España no paran de destruirse empresas desde que ustedes llegaron al gobierno. Estamos ahora en un nivel de empresas, de cantidad de empresas en España pre-COVID. En esa situación estamos. Están ustedes en una situación de pérdida de inversión extranjera directa del 60% en el primer semestre del año. El pluriempleo es ya la norma. Ya hay más de 1 millón de españoles que están teniendo que recurrir al pluriempleo. Algunos de ellos están teniendo que acudir a más de 3 empleos. Y lo que vemos es que han creado ustedes una España a 2 velocidades. Por un lado están los amigos del Partido Socialista que se benefician de todo y por otro lado están los españoles de a pie que pagan la fiesta. Esos amigos del Partido Socialista son, por un lado, UGT y Comisiones Obreras, que han cuadruplicado las subvenciones que perciben en este año. Está, por otro lado, los amigos cercanos al Partido Socialista. Hemos conocido ahora que el señor Aldama se benefició de un aplazamiento de una deuda tributaria tras una reunión con su jefe de gabinete. ¿Sabía usted esto, señora ministra? ¿Intermedió usted para conseguir este aplazamiento? Sabemos también la cuestión del hermano del presidente Sánchez, que aunque era residente fiscal en Portugal, vivía en la Moncloa. ¿Sabía usted esto, señora presidenta? ¿Era usted consciente de esta situación como ministra de Hacienda? Da, señor Figaredo, que intento echarle paciencia a responderle sus preguntas. ¿De dónde saca los datos, señor Figaredo? Es que simplemente no lo entiendo, porque le llevo diciendo una y otra vez que se informe usted con fuentes oficiales. Porque si usted se informa con cualquier tabloide, pues al final hace este tipo de intervención que hace usted aquí, que para nada se corresponde con la realidad. Y usted sigue con sus datos, que no sé muy bien quién se los proporciona, pero que le quita la razón, señor Figaredo. Y que si quieren ustedes hacer una oposición seria, al menos discutamos de fuentes oficiales que nos permita comparar la realidad. Ministra, déjese de paparruchas. ¿Intermedió usted para que Hacienda le aplazase una deuda al señor Aldama o no? Conteste. ¿Sabía usted que el hermano del presidente del gobierno, aunque era residente fiscal en Portugal, vivía en la Moncloa o no? Porque es usted la ministra de Hacienda y es usted la encargada de que en España acabe la corrupción, aunque esté usted metida en el gobierno más corrupto de la historia de España. Todos los españoles sospechamos que usted es, en definitiva, cómplice de todas estas corruptelas. Todos lo sospechamos, así que atrévase y conteste. ¿Intermedió usted para que el señor Aldama se beneficiase de ese aplazamiento? ¿Sabía usted que el hermano del presidente del gobierno vivía en la Moncloa? Señor Figaredo, yo he contestado con mucha claridad, pero usted no es ningún juez, ¿eh? Vox no es ningún juez. Es verdad que ustedes son los que ponen las denuncias que afectan a causas judiciales que en este momento están en marcha, los sindicatos de ultraderecha, porque ustedes están justamente en el acoso, derribo a este gobierno. Señora presidenta, La semana pasada se cumplieron 1000 días desde el último presupuesto que usted aprobó. Desde entonces, usted lo que se ha dedicado a hacer es prórroga tras prórroga para intentar aguantar. Y su jefe presumiendo de gobierno estable. Mire, no es la única anomalía. No es normal que aquellos que quisieron dar un golpe de Estado puedan ser amnistiados. No es normal que usted por 7 votos entregue cupo separatista, condonación y la agencia tributaria a los independentistas, pero sin embargo persiga a un autónomo que se equivoca en su declaración. No es normal que usted obligue a una empresa de Jaén a tener que atender en catalán, pero sin embargo un niño catalán no pueda estudiar en español.
No es normal que cuando más impuestos pagan los españoles, los trenes no funcionen, las luces se apagan y la seguridad social, la cita, se tiene que comprar en el mercado negro. No es normal que ustedes compren pulseras para proteger a las mujeres y no funcionen. Y no es normal que un señor viva en Moncloa y tribute en Portugal y usted no se entere y usted pida especial vigilancia para aquellos que quieren sacar algo de dinero vendiendo su viejo sofá en Wallapop. Por eso le pregunto, ¿va a seguir dando carta de normalidad a lo que no es normal? Muy bien. Usted es inspector de la agencia tributaria. ¿Usted no tiene nada que decir del novio de la señora Ayuso? ¿No tiene nada que decir? ¿Está usted satisfecho con el trabajo que está haciendo? Señor Bravo, verá, usted me preguntaba qué es lo que era normal para mí. Para mí, lo que es normal es que el Gobierno contribuya al crecimiento económico de este país como lo está haciendo y, por supuesto, señor Bravo, persiguiendo a aquellos que defraudan Hacienda. Como de costumbre, sigue con la anomalía de que el Gobierno no contesta a la oposición, pero no contestar ya es una respuesta. Ustedes van a seguir haciendo de la normalidad la regla. Como anormal es que usted presuma de crecimiento, que lo que crece es la deuda, lo que crece es la población. ¿Y sabe lo que no crece? El poder adquisitivo de los españoles. Por eso usted no encuentra a nadie que le diga que está mejor que hace 7 años. Si esto fuera una tarta, la tarta crece, pero no crece tanto como la población. Por eso tocamos a menos tarta. Y, por cierto, usted se la deja de ver al pastelero. Deuda para el futuro. Mire, la economía no va como un cohete, va como un tren de Renfe, parado, llegando tarde y siempre con excusas. Y los que se quedan encerrados dentro, encima tienen que escuchar por megafonía que ustedes dicen que las cosas van bien. Está claro que para ustedes la anomalía es la regla, pero para los españoles lo que ustedes hacen no es normal. Y por suerte queda un día menos para que España despierte de esta penitencia y pueda recuperar la normalidad. Muchas gracias. Señora Montero, no lleva usted buena mañana. No ha empezado bien la mañana. Le voy a leer, a ver si se anima esta vez a contestarme. La deuda está en este momento en 550.000 euros. Más o menos pondríamos 250.000. Y el resto, un convenio a 5 años. Un abrazo y gracias. WhatsApp de un miembro de la trama, dándole instrucciones a su jefe de gabinete, por el que le he preguntado aquí y le vuelvo a preguntar. ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por su jefe de gabinete? Señor Bendodo, siempre con ese tono en el que usted se dirige a mí, así por encima del bien y del mal, ¿verdad? Sí, sí, ese tono que usted utiliza, no sé si con todos, desde luego con las mujeres lo utiliza. Y por tanto, señor Bendodo, le contesto, en este caso con la misma rotundidad. Rotundamente, sí. Ustedes no respetan el resultado de la democracia. Desde el primer día han estado en el acoso derribo a este Gobierno, al presidente del Gobierno, solo y llanamente porque no le gusta lo que votaron los españoles. Cuando se habla de corrupción o de prostitución, usted no dice ni pío. Que es muy grave lo que ha dicho un juez, que la trama le daba instrucciones a su jefe de gabinete. La pregunta es si usted lo sabía. Mire, esto es muy grave. Y usted hablaba hace un momento de abolición de la prostitución. Creo que es bueno que la Cámara sepa que esto de pagar en los prostíbulos con el dinero de todos no es algo nuevo en el socialismo. El Partido Socialista, su Partido Socialista de Andalucía, es pionero en esto de pagar en los prostíbulos con dinero público. Siendo usted consejera de Hacienda, un director general utilizó la tarjeta de la Junta de Andalucía para pagar en un prostíbulo. ¿Y usted qué dijo? Ni pío. Esto es verdad. Es verdad. ¿Y sabe qué? Usted como consejera de Hacienda, recibiría la factura. Recibiría la factura como consejera de Hacienda y usted la validó o no la validó. El mismo silencio que usted guarda ahora, lo guardaba con mi tronco. ¿Nos acordamos de mi tronco? El señor Ábalos era su tronco, decía usted. Claro, esa es la realidad. Miren, la corrupción que rodea al Gobierno, a su partido y a su familia y el candidato a premio Nobel dando vueltas por Nueva York. Yo creo que no vive en la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.